Ok, no, pues ya va creciendo la familia, ¿verdad? Entonces, pues es una bendición, Pipe. Pues esta mañana Pipe nos va a compartir la palabra. Y pues me preguntaba a qué horas, cuánto tiempo. Le digo, no, pues lo que Dios tenga para darnos, estamos dispuestos a oírlo. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Están contentos? Yo estoy muy contento y de verdad para mí es un privilegio el estar el día de hoy con ustedes, nuestra familia aquí, ¿verdad? Nunca había venido a Ixtlahuacán y se me hace que es algo muy hermoso lo que Dios está haciendo en este lugar y en cada uno de ustedes. ¿Le podemos dar un aplauso a Dios por eso? Porque Dios es bueno. Como bien dijeron, pues tengo el privilegio de estar casado, porque creo que estar casado es un privilegio y una hermosa bendición. Está Dara y nuestra pequeña bebé Alia. Ahí lo saluda, ¿verdad? Y obviamente mi queridísima y amadísima suegra. Entonces, la verdad es, viene aquí a supervisarme, ¿verdad? Estamos muy contentos. Muchísimas gracias, pastores Dorantes, pastor Samuel, pastora Siria, Grecia, Samuel, Miriam, Liam, toda la familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí y poder compartirles el día de hoy. Bueno, reciban un saludo de parte de mis padres. Tengo el privilegio de servir junto a mis padres en la ciudad de León. ¿Verdad? Estamos allá, cuando pasen por allá, aparte de que compre piel, zapato y todo, vaya de compras, visítenos en nuestra congregación Trigo y Miel, su casa, ¿verdad? Ahí tienen su casa y mis padres saben que estamos aquí y les mandan saludos. Quiero compartir con ustedes algo que ha estado resonando en mi corazón, porque creo que tenemos un gran reto en estos tiempos. Y estos tiempos que no han sido fáciles, tenemos el reto de mantener nuestra mirada en el cielo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay tantas circunstancias y tantos problemas, tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida que nos hacen enfocarnos y mirar solamente en las cosas de esta tierra. Y es normal, dile que está a tu lado, es normal, somos humanos. En este tiempo, con todo lo que hemos vivido, me he dado cuenta que ante lo que hemos pasado podemos llegar a tener dos reacciones, y es algo que Dios me ha estado hablando a mí en lo personal. Podemos vivir con esperanza o podemos vivir con preocupación. Tú y yo determinamos cómo vivir, cómo afrontar lo que está por venir, con esperanza o preocupación. Con una sonrisa, aunque tengas el cubrebocas, pero por lo menos con los ojos, porque ya aprendimos a sonreír con los ojos, ¿verdad que sí? Dile que está a tu lado, ¿tú tienes esperanza o preocupación? Y ese es precisamente el mensaje que quiero dejar el día de hoy en su corazón, porque yo creo que tenemos un Dios que nos da esperanza. Hasta cierto punto yo diría que ante todo lo que hemos vivido, todo lo que experimentamos, es normal tener preocupación porque no son tiempos fáciles. Y las noticias que recibimos por todos lados o por muchos lados, pues la mayoría son complicadas, llenas de incertidumbre, problemas. Y en vez de animarnos, en vez de decir, no, es que ahora sí esto y lo otro, que ahora viene esto y luego lo otro, y que hay una guerra allá y que aquí, que allá, y un montón de cosas que nos preocupan, que nos pueden causar ansiedad, estrés. Todo esto yo he descubierto que nos hace tener nuestra mirada cabizbaja, con la mirada abajo, pensando. No sé si les ha pasado que cuando están pensando en un problema todo el tiempo están caminando. Bueno, yo camino y estoy así, o tengo la mirada perdida porque todo el tiempo estoy pensando en eso. Pero tú y yo no estamos llamados a tener una mirada en esta tierra, sino una mirada en lo eterno, una mirada en Dios, una mirada de esperanza. Por eso los hijos de Dios, los que hemos creído y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos recordar una verdad fundamental, algo que nos va a ayudar a cambiar nuestra perspectiva, algo que nos va a ayudar a levantar nuestra mirada en cualquier momento, sea lo que sea que estemos enfrentando, sea lo que sea que pueda venir delante de nosotros. Y esta verdad es que Dios nos ama. ¿Alguien está contento por eso? Dios nos ama. Dile que está a tu lado, Dios te ama.
Y aunque no lo merecemos, Dios nos ama. Dios ama a cada uno de los que estamos aquí. Dice ese famoso versículo, quizás lo han escuchado, se lo saben, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Esa verdad es fundamental, es lo que transforma al ser humano, que Dios nos ama. Ahora, Dios nos amó siendo enemigos. No merecíamos. Éramos alguien que rechazaba a Dios. Alguien que cuando nos hablaba, no, eso no es para mí. No, yo no creo en eso. En algún tiempo la mayoría de los que estamos aquí rechazábamos a Dios. Éramos renuentes, indiferentes. Incluso algunos conocíamos de Dios, pero hacíamos lo que sabíamos que ofendía a Dios. Y deliberadamente, a propósito, con intención, le rechazábamos. Éramos enemigos. Pero aún así Dios nos amó. Aún así Dios nos ama. Y yo te digo, si Dios nos amó y nos amó siendo enemigos, ¿cuánto más Él nos va a amar o nos ama o podemos confiar en ese amor ahora que somos sus hijos e hijas? Si Él nos amó siendo gente que lo rechazaba, ahora podemos estar y caminar con esa seguridad de que Él nos ama. Y ese amor es inagotable. Ese amor es perfecto. Y ese amor, escucha, es lo que produce en cada uno de nosotros esperanza. ¿Qué es lo que produce esperanza? El amor, la confianza en que tenemos un Dios que nos ama en todo tiempo. Por eso yo quiero animarte a que cada vez que venga una situación difícil, cada vez que tengas algo que no sabes qué va a suceder, qué va a pasar el día de mañana, tú y yo recordemos que Dios nos ama y no estemos con nuestra mirada hacia el suelo cabizbaja, sino estemos mirando hacia arriba, recordando que Dios nos ama. Y entonces que se ha echado fuera el temor, fuera la preocupación, y sepamos que Dios nos ama. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, algunos de ustedes lo conocen, que en el amor no hay temor. Cuando una persona está llena de amor, cuando una persona entiende, percibe, recibe el amor, entonces el temor no tiene lugar en su vida. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es normal a veces que entre temor a nosotros. Dile que está a tu lado, es normal. Somos humanos, ¿verdad? Tenemos carne, tenemos huesos, sentimos. A ver, vele la lonja al que está a tu lado. No, no es cierto, ¿verdad? Tenemos a veces más carne de lo necesario por ahí. Pero en esa humanidad es normal preocuparnos, tener temor. Pero me encanta lo que dice esta versión, lo que dice este versículo, que el amor echa fuera. Una vez que está dentro, lo saca, porque el temor en sí lleva castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero cuando recibimos el amor, cuando entendemos el amor, eso echa fuera el temor. No hay nada más perfecto y seguro que el amor de Dios. Su amor es perfecto. Su amor es inagotable. Su amor es infinito. Su amor es inmerecido y constante. El amor de Dios es liberador y poderoso para romper cualquier atadura, cualquier preocupación, cualquier situación de temor. El amor produce esperanza. ¿Sabes por qué el amor produce esperanza? Porque el amor de Dios se manifestó en una persona. ¿En quién? En Jesús. Y Jesús es la esperanza del mundo. Dale un aplauso a Él. Dale un aplauso a Jesús. El amor es Jesús. Jesús es la esperanza. El amor produce esperanza. Esta esperanza a la cual tú y yo nos podemos aferrar, en la cual tú y yo podemos caminar, en la cual tú y yo podemos vivir. Y enfatizo tanto esto porque yo me di cuenta, por lo menos allá en nuestra congregación y en muchos lugares donde he escuchado y he platicado con algunas personas, entró un espíritu de temor por la pandemia, a morirse, a estar contagiado, a afectar a otros, a quedarse solo. Y eso vino a golpearnos a todos. Cuando te da el COVID, dicen por ahí que lo más difícil es los pensamientos.
Uno puede batallar con síntomas, pero lo más complicado es lo que llega a nuestra mente, la preocupación. Pero nosotros, en lo que podemos experimentar, en lo que está por delante el día de mañana, tú y yo podemos determinar tener esperanza. Esa esperanza que tenemos es una esperanza viva, porque Jesús, quien es nuestra esperanza, no está muerto, sino que resucitó y venció. Y ahora está con nuestro Padre Dios, sentado a la diestra en gloria y majestad. Y lo más maravilloso es que Él nos ama, nos amó y nos seguirá amando. Esa esperanza para muchas personas puede ser algo ilógico, algo irracional, algo, discúlpame la palabra si te ofende, algo tonto, algo absurdo. Pero para nosotros, esa esperanza es real. Esa esperanza es poderosa. No solamente es real, sino que esa esperanza no avergüenza. Esa esperanza que tenemos en Dios no es algo de lo que tenemos o debamos avergonzarnos. Cuando la gente camina en inseguridad, en preocupación, tú y yo podemos caminar seguros, podemos caminar confiados, con esperanza, y no nos avergonzamos de eso. Nuestra esperanza no avergüenza, porque está basada en una verdad que no cambia y que ha transformado las vidas de cada persona que se ha encontrado con Dios. Dios nos ama. Por eso tenemos esa esperanza. Por eso dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor produce esperanza. Y por el otro lado, el temor produce preocupación. Entonces tú y yo nos podemos llenar de amor o de temor. Y dependiendo de lo que nos llenamos, es lo que se produce en nosotros: esperanza o preocupación. Fíjate que meditando un poquito en esto, yo me daba cuenta que la esperanza y la preocupación son similares, pero opuestas. La esperanza y la preocupación se parecen mucho, pero son ligeramente diferentes. Ambas, la esperanza y la preocupación, se basan en el futuro, en lo que está por delante. La esperanza y la preocupación, ninguna ha sido, pero puede ser. ¿Verdad que sí? Tú tienes esperanza de algo que no ha sido, pero puede ser. La preocupación es en base a algo que no ha sido, pero puede ser. Entonces, la preocupación y la esperanza tienen la misma base, en el futuro. Ambas se aferran a lo que uno cree que puede suceder. Pero al final es uno el que decide qué tener. Es uno el que decide qué va a dominar su vida: esperanza o preocupación. Es una cuestión, yo puedo decirlo, es una cuestión de decisión, es una cuestión de enfoque, es una cuestión de perspectiva. Ahora, si tener esperanza o preocupación es una cuestión de decisión, de enfoque, perspectiva, yo hago la pregunta: ¿cómo es que tú y yo podemos llegar a tenerlos? ¿Cómo es que tú y yo podemos decidir o enfocarnos en la esperanza en vez de la preocupación? Para esto es muy importante que tú y yo entendamos, y quiero hablarte un poquito de eso, que tú y yo entendamos cómo es que nace la esperanza, para que podamos determinar nosotros en nuestro corazón tenerla y enfocarnos en ella, y así no caminar en la vida con preocupación, sino con esperanza, con confianza, con nuestra mirada en lo eterno. ¿Cómo se genera la esperanza? ¿En qué se basa la esperanza? Bueno, la esperanza se basa en las buenas noticias. Di conmigo, buenas noticias. Por eso yo celebro que tú y yo un domingo como este, y cada vez que podamos, en las casas, en las células, ¿verdad?, en los grupos de hogares, en las clases, en las reuniones de jóvenes, tú y yo nos reunamos, nos congreguemos. Porque cuando lo hacemos, dejamos de escuchar malas noticias, y empezamos a escuchar buenas noticias. ¿Qué es el evangelio sino buenas noticias? La esperanza se alimenta, se basa de buenas noticias. La preocupación en las malas noticias. Si tú todo el tiempo estás prendiendo la radio, estás viendo noticias en la televisión, en las redes sociales, pues las noticias que te dan ahí, como decíamos, no son alentadoras, ¿verdad que no? No es como que te digan: mira, el día de mañana te va a caer una bendición.
las noticias que vemos constantemente son malas, de miedo, producen temor, producen preocupación. Por eso es tan importante que tú y yo determinemos congregarnos. Yo celebro que el día de hoy tú estés aquí, estés en un auto, rompas cualquier obstáculo para que tú escuches buenas noticias, porque eso te va a dar esperanza, va a cambiar tu manera de ver, va a cambiar tu perspectiva. Te vas a dar cuenta que aunque hay problemas, tenemos un Dios que es más grande que cualquier problema. Me encanta recordar que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y me gusta cuando a las enfermedades les pone nombre, porque entonces digo, el nombre de Jesús es sobre el nombre de esa enfermedad. No importa cuál sea, pero para eso tú y yo tenemos que llenarnos de esperanza, llenarnos de buenas noticias. La esperanza nos habla de confianza, de seguridad. La preocupación, por el otro lado, nos habla de incertidumbre. Estamos inciertos, estamos ansiosos, estamos afanados. La esperanza, déjame decirte esto y recordarte, porque está en la palabra, la esperanza es el resultado de la fe. ¿Nuestra fe en quién? En Dios, en un Dios que nunca ha fallado. Dile que está a tu lado, Dios nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Es un Dios, me gusta esta palabra, infalible. Yo por ahí me habían dicho que solamente alguien era infalible, ¿verdad? Pero solamente Dios es infalible. Dios no falla, Dios es fiel. Podemos confiar en alguien que siempre ha cumplido lo que dice. Podemos confiar en Dios. Por eso la esperanza se basa en la confianza, en nuestra fe que tenemos en Dios. Ahora me gusta esto. La fe, la esperanza tienen como base una palabra. No es así como que un sentimiento, una corazonada. No. La fe, la esperanza, la confianza tienen su base en una palabra, en una promesa. Por eso es tan importante la palabra de Dios en este tiempo. Que tú y yo nos llenemos de la palabra, porque cuando leemos la palabra tenemos promesas, entendemos promesas. Y entonces tú y yo nos aferramos, nos abrazamos como a un salvavidas en medio de una tormenta. Nos aferramos a esa palabra que la dio no alguien que falla, sino alguien infalible, quien es Dios. La esperanza tiene como base una palabra, una promesa, o un acto, o una cualidad, o un atributo de Dios, que Dios es fiel, que Dios no falla. Entonces, la esperanza se basa en buenas noticias. La esperanza nos habla de confianza. La esperanza es el resultado de nuestra relación con Dios, de nuestra fe en Dios. La fe y la esperanza tienen como base una promesa, una palabra. Y en base a esto vamos a entrar de lleno a lo que quiero que meditemos en un pasaje específicamente de la palabra de Dios. Pero para esto quiero que recordemos esto. ¿Cómo se genera la esperanza? Ya dijimos, con buenas noticias, con una palabra, con una convicción, con una verdad. ¿Cuál es la convicción? ¿Cuál es la verdad que tú y yo tenemos que tener abrazada en nuestro corazón? Caminar en base de eso, nuestra fe en Jesús. Di conmigo, mi fe en Jesús, en lo que Él hizo. Tú y yo tenemos que saber, tenemos que creer y apropiarnos de lo que Jesús hizo. Porque no solamente es conocimiento. Mucha gente conoce y ha escuchado de lo que Jesús hizo, pero no se apropian de eso. No caminan en base a eso. No determinan y deciden en su vida en base a eso. No se trata solamente de saber, sino de creer. Y no solamente de saber y creer, sino de apropiarse de eso. Caminar en base a eso. Yo te pregunto el día de hoy, porque aquí hay muchas historias. ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Tú tienes una historia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes una historia de cómo Él ha transformado tu matrimonio, cómo Él te alcanzó, cómo estabas esclavo a muchas cosas, pero el día de hoy tienes libertad. Y más importante que eso, recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si tú y yo creemos, sabemos y nos apropiamos de eso y caminamos en base a eso, entonces se produce en nosotros verdadera fe. Esa fe
Ese acto de creer lo que Jesús hizo y caminar en base a eso produce paz con Dios, paz para con Dios. Paz para con nuestro Dios significa que estamos a cuentas con Dios, que estamos bien con Dios. No le debemos nada más a Él más que nuestra gratitud y nuestra alabanza, porque ya ha sido pagada nuestra deuda. Y esa esperanza, esa fe que tenemos en Él produce esperanza en nosotros. Ahora, en base a estas verdades vamos a leer y meditar Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Romanos 5 del 1 al 5, está fácil. Romanos 5 del 1 al 5. Y aunque usan unas palabras rimbombantes, vamos a explicarlas un poquito, porque a veces hay algunas palabras que no entendemos, pero ya lo hemos hablado. Dice Romanos 5 del 1 al 5: justificados pues por la fe, es decir, hemos sido declarados justos. Teníamos una deuda y esa deuda fue pagada, por lo tanto delante de Dios ya no le debemos nada, fuimos declarados justos. Eso se refiere justificados pues por la fe, a causa de que confiamos, creemos y nos apropiamos del sacrificio de Jesús. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestra confianza de apropiarnos del sacrificio de Jesús, tenemos paz para con Dios. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahora dice el versículo 3, pon mucha atención: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es que nos podemos gloriar o poner contentos o salir adelante o sacar algo provechoso de las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué dice? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, quien nos fue dado. Si analizamos un poquito estos versículos, nos vamos a dar cuenta cómo es que la esperanza nace y se puede generar en cada uno de nosotros cada día, en el diario vivir. Dice que primero lo que pasa, el primer elemento que encontramos en este proceso de la esperanza es pruebas, dificultades y tribulaciones. ¿Hay alguien que haya pasado por pruebas? Levante la mano. ¿Dificultades o tribulaciones? Entonces dile al que está a tu lado: tú eres un candidato para vivir en esperanza. Dale un aplauso a Dios por eso, porque ese es el primer elemento. Pruebas, dificultades y tribulaciones. Y a todos nos llegan de diferentes maneras, de diversas maneras. Algunos tienen que ver con la salud, algunos con la economía, algunos con una cuestión familiar. A todos nos llegó con la cuestión del COVID. Todos fuimos afectados de una u otra manera. Dice Romanos 5:3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Está asumiendo la palabra de Dios que a ti y a mí nos van a llegar dificultades. Jesús mismo lo dijo, que no nos preocupemos porque en este mundo vamos a recibir o vamos a pasar por tribulaciones, pero que Él ha vencido a este mundo. Entonces, de alguna manera es normal que a cada uno de nosotros nos lleguen pruebas, dificultades y tribulaciones. Ahora, para este punto, tú y yo ya hemos decidido creer en Jesús. Ya nos hemos apropiado del sacrificio de Jesús. Ya hemos abrazado la verdad de que Él murió en la cruz por nosotros y nos ama. Ya hemos abrazado esto, y a pesar de esto, escucha, nos van a llegar tribulaciones. Porque a veces creemos que porque creemos en Dios, porque ahora estamos haciendo las cosas correctas, no pasan problemas. Y eso es una mentira. A veces nos han dicho, nos han vendido la idea, no lo hemos creído, o quizás nosotros mismos nos sugestionamos, nos creímos esa, es que ahora que estoy con Dios, pues todo tiene que salir bien. Eso no dice la Biblia. Dice que todo obra para bien, que es diferente, pero va a haber problemas y dificultades, y a todos nos van a llegar. A todos nos afectó el COVID, a todos nos afectó esta situación.
el quédate en casa, la pérdida de trabajos, muchas cosas. Aún muchos estuvieron enfermos o han estado enfermos por muchas cosas. Hemos sido afectados por la devaluación de la moneda, de la economía, pérdida de trabajo, empleo, problemas familiares, rupturas, divorcios, infidelidades, adicciones, heridas, traiciones, decepciones, traumas personales, abusos, el bullying, violencia, robos, asesinatos, corrupción, malas noticias por todos lados. A todos nos llega por diversas maneras. Hoy yo te pregunto, ¿cuál o cuántas de estas te han tocado a ti vivir? Pues un montón. Pero el problema, el punto es que tú y yo, cuando entendemos y hemos abrazado la verdad de que Jesús nos ama, aún en las tribulaciones, aún en los problemas y en las dificultades, nos podemos gloriar, podemos sacar lo bueno y podemos encontrar cosas buenas. Ahora, el segundo elemento, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen estas situaciones difíciles, lo segundo que dice estos pasajes es que se produce paciencia. Di conmigo, paciencia. En otras versiones me gusta que dice resistencia. Paciencia y resistencia. ¿Sabes qué es lo que producen las pruebas? Producen que tu paciencia crezca, que te vuelvas resistente, que te vuelvas fuerte, que te vuelvas firme. Las tribulaciones no son para destruirnos, son para fortalecernos y para hacernos madurar y crecer. Para eso son las pruebas. Por eso dice que producen paciencia y resistencia. A mí me gustó mucho una definición que un día le escuché a mi madre, que es una mujer muy sabia. Ella dijo: la paciencia es la capacidad de mantenerse creyendo sin desanimarse. Eso es la paciencia. Porque a veces pensamos que la paciencia es como quedarse sentado y aguantando, ¿verdad? Y pujando. No, aquí estoy aguantando con paciencia. Eso no es paciencia. Eso es aguantarse. Y no te aguantes mucho porque puede salir un accidente, ¿verdad? La paciencia no es pasiva. La paciencia es activa. La paciencia no es aguantar lo más que podamos, nada más porque sí, sino avanzar sin dejar de creer o desanimarse o claudicar a nuestra esperanza. La paciencia es posible, escucha, cuando tú y yo no perdemos nuestro enfoque, cuando tú y yo recordamos que Dios nos ama, y está escrito que si Dios nos ama, todo obra para bien. Entonces, cuando no perdemos nuestro enfoque, no dejamos de ver a Jesús, las tribulaciones producen paciencia, resistencia. La paciencia es un fruto de nuestra relación con Dios. La paciencia es un fruto, es el resultado de nuestra relación con Dios. Por eso todo se basa en nuestra fe en Dios, en que Él nos ama, en que oremos con Él, en que platiquemos con Él, nos llenemos de la palabra. Pues dice Gálatas capítulo 5 que parte del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es consecuencia de una vida, de una relación con Dios constante. Pero para eso tenemos que abrazar la verdad, caminar en base a la verdad de que Él nos ama. Por eso las tribulaciones pueden producir paciencia. Número 3, tercer elemento que yo encuentro en esta verdad, y yo quiero que lo podamos entender, porque esto es lo que nos pasa a nosotros. Nos llegan tribulaciones, entonces somos probados, somos pacientes, aprendemos a ser pacientes, a ser resistentes. Número 3 dice prueba. Romanos 5:4 dice: y la paciencia produce prueba. La prueba para mí, o lo que yo entiendo en esto, es la prueba del tiempo. Porque muchas veces no tenemos la certeza de cuánto van a durar las tribulaciones, pero sabemos una verdad: ninguna tribulación, ningún problema en esta vida es eterno. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios por eso? Ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna situación complicada dura para siempre. No sé lo que te aflija, no sé lo que pases, no sé lo que te esté preocupando, pero déjame recordarte que ningún problema dura para siempre. Y esas pruebas de tiempo, donde tú no tienes la certeza cuándo va a acabar,
cuándo va a terminar. Tú ya desearías que al rato o al día de mañana te dieran una buena noticia de que ya se acabó. Tú desearías tantas cosas. Esas pruebas son posibles de superar cuando tomamos nuestra confianza en Dios por medio de la fe, recordando que los tiempos son de Dios. Di conmigo, los tiempos son de Dios. Los tiempos están en manos de Dios. La prueba se intensifica cuando las cosas se complican más y en vez de que parece que se solucione, se pone más oscuro. Pero algo que hemos aprendido de la naturaleza, como Dios lo creó, es que cuando más oscuro se pone el día es porque está a punto de amanecer, porque tú y yo tenemos una esperanza. Dale un aplauso a Dios. Tenemos una esperanza de que algo va a cambiar, de que algo va a transformarnos. Y esto me recuerda la historia de Abraham y Sara. ¿Alguien recuerda la historia de Abraham y Sara? Dios les da una promesa y le dice, le hace bullying Dios a Abraham. Bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Un bullying profético, porque de ser padre exaltado, que significaba su nombre, Dios le dice, ahora vas a ser padre de multitudes. Pero el problema es que no tenía ningún hijo. Entonces Dios le da una promesa a Abraham, le da una promesa a su esposa Sara, y pasan por lo menos 20 años. 20 años para que se cumpla. Y en ese proceso pasaron situaciones complicadas. El cuerpo de Abraham y Sara se empezaron a arrugar. Empezó a caerse todo por el efecto de la gravedad. No sé si tú sepas de lo que estoy hablando, ¿eh? Empezó a afectarse y cada vez era más imposible que se cumpliera la palabra de Dios. Parecería que Dios se había olvidado, pero la prueba era una prueba de tiempo. Pero no porque el tiempo no haya llegado no significa que al final no llegará. Muchas veces las tribulaciones son complicadas, son difíciles, pero si tú y yo, a través de nuestra relación con Dios, decidimos tener paciencia y nos volvemos resistentes, esas pruebas de tiempo las vamos a poder superar. La prueba se aligera cuando tenemos una perspectiva, escucha, o una mentalidad eterna más que temporal. Porque recordamos que el tiempo es un limitante para nosotros, pero el tiempo no es un límite para Dios. Porque Dios está fuera de este tiempo. Los tiempos de Dios por eso no son nuestros tiempos. Parece que para nosotros ya se nos pasó el tiempo, pero para Dios apenas está a punto de comenzar. Por eso Dios le hace un llamado a un Abraham cuando tiene 70 años. Cuando uno pensaría, no, pues ya que se jubile, ya que se retire, ya que ponga su casita en el campo y esto. Por eso Dios dejó que pasaran 40 años en el desierto con Moisés, para que cuando Moisés va al desierto tiene 40 años, pasan otros 40 años y a la edad de 80 años Dios llama a un Moisés para servirle y liberar al pueblo de Dios. 80 años. Yo creo que la mayoría aquí estamos de 80 para abajo. Pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Por eso parece que a veces los bebés no llegan, pero llegan en el momento correcto, porque los tiempos son de Dios. Me encanta un testimonio que recientemente hemos vivido allá en León. Uno de los pastores que tenemos en la red estuvieron esperando bebés por 20 años. 20 años. Ellos oraban, pedían, pasaron 1, 2, 3, 4 años, 5 años, 10 años. Les dijimos, no, pues yo creo que Dios quiere que tengan hijos, pero a lo mejor la estrategia, la manera es adoptando. Pero ellos tenían una promesa, ellos tenían una esperanza. Ellos, a pesar de que el tiempo iba avanzando, le creyeron a Dios. El día de hoy, después de 20 años, nomás para cuestión de testimonio, porque sé que no se debe de hacer, ella tiene 50 años y quedó embarazada de trillizos. O sea que le dieron al gordo, pero bien. Y no solamente eso, sino que a sus 50 años su cuerpo se ha rejuvenecido. Se ve más joven, se ve más fuerte, como le pasó a Sara, que dice que a los 90 años pudo amamantar. Y eso ya es un milagro. A los 90 años, todo lo que tuvo que pasar, todas las hormonas que tuvieron que generarse de la nada, a los 90 años Sara amamantó a Isaac. A los 50 años está
esposa de pastor, esta pastora, va a alimentar a sus 3 bebés. Dale un aplauso a Dios, porque los tiempos están en manos de Dios. El tiempo no es una limitante para Dios. Él sabe cuándo tiene que suceder, porque en la eternidad, para traducirlo un poco más, porque luego está el tiempo Kairos y Cronos, la eternidad es el tiempo de Dios. Todo sucede como debe de ser y cuando debe de suceder. No te desanimes, no pierdas la esperanza. Cuando estás pasando por una tribulación, recuerda que ese problema está produciendo en ti paciencia. Y aunque hay una prueba de tiempo, me encanta porque el siguiente punto dice, versículo 5, versículo 4, la parte segunda dice, y la prueba del tiempo, la prueba produce esperanza. La esperanza es el resultado de sobreponerse con fe y paciencia a las tribulaciones y pruebas del tiempo. Lo voy a repetir. La esperanza es el resultado de sobreponerse, de anteponerse con fe y paciencia a las tribulaciones y pruebas del tiempo. La esperanza, como ya lo dijimos, se basa en la fe en Dios, que tenemos un Dios que nos ama y sabemos que aunque hay un problema, Dios va a hacer que eso cambie y torne para nuestro bien. La esperanza, cuando hemos aprendido a ser pacientes y a seguir creyendo en Dios sin desanimarnos, nos va a ayudar a vencer cualquier prueba. La esperanza es la fuerza para salir adelante. Y como dicen muchos por ahí, la esperanza es lo que muere al último. La esperanza es lo que permanece hasta el final. Pero en nuestro caso, nuestra esperanza nunca va a morir, porque ya dijimos que tenemos una esperanza viva. Porque ¿quién es nuestra esperanza? Jesús. Y Jesús no está muerto, sino que está vivo. Dale un aplauso a Él. Él está vivo, Él es real, Él es verdad para nosotros. Ahora voy a empezar a entrar a la conclusión, porque quiero que al final tú y yo podamos agradecerle a Dios, podamos adorar a Dios, podamos declarar que nuestra esperanza, nuestra confianza está en Él. Me gusta que dice que una vez que se produce esperanza, la esperanza no avergüenza. Di conmigo, la esperanza no avergüenza. Dile que está a tu lado, mi esperanza no avergüenza. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, pero escucha esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, la fuerza de la esperanza es la fe en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. La fuerza de la esperanza es la fe en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que esa esperanza sea fuerte, esté firme? Que tú sepas, creas y abraces que Dios te ama. Si tú no abrazas esa verdad, si tú no caminas en base a esa verdad, si tú no crees que lo que Jesús hizo en la cruz, que lo hizo por ti, por amor, es muy fácil que te dejes tambalear, que te dejes mover por los problemas que se presentan. Porque déjame decirte algo, las cosas quizás no se pongan más fáciles, porque está escrito que antes de que Jesús venga va a haber mucha tribulación, principios de dolores. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia y Ucrania? Guerras, rumores de guerras. Quizás las circunstancias mundiales no mejoren, quizás haya nuevas y más horribles enfermedades, pero tú y yo no nos vamos a dejar guiar por lo que escuchamos, por la preocupación, porque tú y yo tenemos una esperanza. Tú y yo no caminamos en base a la preocupación, caminamos en base a la esperanza. Y esa esperanza está basada en que a pesar de lo que pueda venir, Dios nos ama. Y si nos ama, todo torna para bien. ¿Me pueden ayudar en el teclado, por favor?
La fuerza de la esperanza es nuestra fe en que Dios nos ama y que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante, escucha. Porque nadie puede entender el amor de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y nadie puede abrazar y conocer a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es quien obra en este tiempo en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién es quien nos hace entender la Biblia cuando la leemos? El Espíritu Santo. ¿Quién es entonces quien nos hace entender que Dios nos ama? El Espíritu Santo. Por eso dice ese versículo, lo leemos nuevamente. Y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es por medio del Espíritu Santo que recibimos y entendemos más el amor de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo. Yo tengo una verdad que me marca y que dirige mi vida, y es: mi vida, la vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. No es suficiente mucha fuerza, mucha voluntad, un buen hábito. No es suficiente ser una buena persona para vivir lo que la Biblia dice, para poder agradar a Dios, para poder caminar en este mundo sin preocupación, sino con esperanza. Necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Sabes, yo tengo la oportunidad de ser hijo de pastor. Desde que nací, casi nací abajo de una silla en la congregación. He ido a cientos de congresos, he escuchado miles de conferencias, me sé un montón de canciones infantiles, ¿verdad? Un montón de cosas. Y yo sabía lo que Jesús hizo en la cruz, pero no lo entendía. Yo sabía, me lo dijeron desde pequeño, tenía canciones, pero fue hasta que el Espíritu Santo se derramó en mi vida, fue hasta que el Espíritu Santo vino a mi vida, que pude entender un poco más, y lo sigo entendiendo porque cada vez me asombro más, lo que Jesús hizo en la cruz. Es a través del Espíritu Santo que entendemos la obra de Jesús en la cruz y entendemos y recibimos el amor de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da ese entendimiento. Por eso, esa esperanza, en base o con esa esperanza, podemos decir en todo tiempo, cuando el Espíritu Santo nos muestra su amor de Jesús, podemos decir lo que más adelante dice Pablo en esa carta. Comienza diciendo, nos podemos lograr en las tribulaciones, ¿verdad? Porque las tribulaciones, ¿verdad?, producen paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y más adelante en el capítulo 8 dice, y sabemos, tenemos esta certeza, tenemos esta convicción, que a los que aman a Dios, ¿hay alguien que ama a Dios? ¿Hay alguien que entiende un poco más el amor de Dios? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero esa verdad no la podemos apropiar si no hemos entendido que Dios nos ama por medio del Espíritu Santo. Y aun cuando pasemos por pruebas o tribulaciones, Dios usa que todo funcione para bien. Hace 2 años, mi esposa y yo pasamos por una situación que a nosotros nos afectó muchísimo. Nosotros perdimos un bebé, y eso es algo doloroso y algo terrible, algo que marca. Pero yo recordaba esa palabra: Señor, tú dijiste que todo obra para bien, pero no lo entiendo.
Fueron unos meses muy difíciles, meses complicados. Nos habían dado la noticia de que el bebé no se estaba formando bien. Y yo, con toda la fe de mi corazón, oraba: Señor, dale vida, dale vida. Pero al final, en la soberanía de Dios, ese bebé se lo llevó Dios. Él tenía un propósito y ese bebé cumplió su propósito. Y aunque ese tiempo fue difícil, yo no entendía por qué. Fue algo muy difícil para nosotros. Pero después de unos meses, Dara y yo nos empezamos a enterar de un montón de personas en la congregación y fuera de la congregación que también habían perdido bebés, que estaban perdiendo bebés, que estaban pasando por lo mismo que nosotros habíamos pasado. Y entonces recordé que todo obra para bien. Dara empezó a escribir un blog en internet acerca de las experiencias, de lo que Dios le había estado mostrando, y ahí empezó a plasmar algunas verdades. Y tantas mujeres han sido bendecidas al escuchar, a leer lo que a nosotros nos ayudó, cómo Dios nos ayudó en ese proceso. Y hemos podido consolar, hemos podido abrazar, hemos podido entender, hemos podido amar a otros de la misma manera en la que nosotros hemos experimentado ese amor. Porque si entendemos que a pesar de que hay tribulaciones y las soportamos con paciencia y aprendemos a pasar la prueba del tiempo, nosotros sabemos que al final tenemos una esperanza, y esa esperanza no avergüenza, y todo obrará para bien. Dale un aplauso a Dios por eso. Todo obrará para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Por eso y más, nuestra esperanza no avergüenza. No avergüenza porque tenemos fe en que Dios nos ama, y ese amor de Dios hacia nosotros resolvió lo imposible: nuestra relación con Él, nuestra salvación. ¿Cómo? Si Dios ya resolvió eso, lo que era imposible en nuestras fuerzas no nos ayudará en todas las demás cosas. Todo esto, esta fe que tenemos, está basada en lo que dice la palabra de Dios. Porque esta palabra, esas verdades, esas promesas, al igual que el amor de Dios, lo entendemos por el Espíritu Santo. Por eso termino con este versículo que dice, Romanos 8:35 al 39 dice: si entendemos que Dios nos ama, ese amor produce esperanza. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, tribulación, hambre, cualquier cosa que se presente, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, estoy convencido, porque tengo una esperanza, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Dale el aplauso a Él. Nada nos puede separar de eso, y eso va a producir en nosotros esperanza. En esta vida podemos caminar con preocupación o con esperanza. Tú decides qué. Tú decides cómo enfrentar las situaciones. Tú decides cómo enfrentar cada problema. Tú decides. Los tiempos están en manos de Dios. La dificultad aún está en manos de Dios. Dios usará todo para tu bien. Te quiero pedir que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Y te voy a animar a que puedas cerrar tus ojos. Puedas cerrar tus ojos y puedas levantar tu rostro hacia el cielo. Porque ya no tienes por qué vivir en preocupación. Ya no tienes que vivir enfocado en las cosas de esta tierra. Ya no tienes que vivir en temor. Puedes vivir con esperanza.
ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados y tu rostro hacia el cielo, incluso puedes levantar tus manos y decirle: Jesús, mi esperanza está en ti. Jesús, confío en ti y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Creo que mi vida está en tus manos. Creo que tú me has dado una esperanza. Creo que al final de mis días, por más difícil que pudiera llegar a ser un problema, terminará. Y al final de mis días estaré en ese lugar que es mi esperanza, en la eternidad contigo. Eso es lo que le dio ánimo a los primeros cristianos, porque los primeros cristianos, cuando se entregaban a Cristo, los mataban. Que les pudiera dar de aspiración esta vida, pero ellos tenían una esperanza que no los avergonzaba, que al final, aunque hubiera una tribulación, ellos sí la soportaban con paciencia. A pesar de las pruebas, iban a tener la recompensa eterna, porque el amor de Dios los envolvía y tenían esa seguridad. Su esperanza no avergonzaba. Es donde tú estás con tus manos levantadas, dile: creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo que todo lo que tú haces en mi vida obra para bien. Ahí donde tú estás con tus palabras, dile: creo, Jesús, en ti y en lo que harás en mí. Creo que todo lo que haces y permites en mi vida, porque me amas, obra para mi bien. Creo que todo lo que permites que suceda en mi vida, porque me amas, obra para mi bien. Díselo una vez más. Dile: creo, Jesús, que todo lo que permites en mi vida obra para bien, porque me amas. Porque me amas. Porque me amas. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama, abraza esa verdad. Dios te ama, Dios te amó en la cruz. Dios te entregó su vida por ti en la cruz. Dios te ama. Si te amó ahí siendo enemigos, recuerda de dónde te ha sacado Dios, porque si Dios lo hizo así, te amó en esa condición, aún más puedes confiar en su amor en este tiempo. Y todo lo que puedas vivir, todo lo que estés viviendo, pueda venir, lo presente, lo porvenir, obrará para bien, porque Él nos ama. Ahora con tus manos arriba, díselo cantando. Dile: creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Dile: creo en ti, Jesús. Vamos, dile: y en lo que harás en mí. Dile con convicción: creo en ti, Jesús, porque me amas, y en lo que harás en mí. Una vez más te decimos: creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en mí. Que todo obrará para mi bien. Creo en ti, Jesús, en un Dios que tiene todo en sus manos, en lo que harás en mí. Di una vez más: yo creo en ti, hasta que lo creas, hasta que lo abraces, hasta que lo hagas tu vida, tu convicción. Y en lo que harás, porque todo obrará para bien, todo. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en mí, en mí. Recibe toda, dile, toda la honra, precioso. Recibe toda, recibe toda,
precioso Hijo de Dios, recibe toda, en todo tiempo, bajo toda circunstancia. Hijo, por eso podemos gloriarnos en las tribulaciones. Recibe todo, porque sabemos que tú nos amas, porque hemos recibido tu amor, porque creemos en ti. Hijo de Dios, dile, recibe toda, recibe toda, precioso Hijo de Dios, recibe toda, recibe toda, precioso Hijo, Hijo de Dios. Cuando entendemos que Él nos ama, podemos cantar con seguridad, con fuerza, con convicción. Recibe la gloria, recibe la honra, porque sea lo que sea que esté pasando, tú lo usarás para mi bien, porque me amas. Porque sea lo que sea que pueda venir, yo tengo esperanza en ti, y por eso te doy toda la gloria. Por último, una última vez, ahí donde tú estás, nuevamente dile, recibe la gloria, Jesús. Recibe la gloria con tus palabras. Dile, recibe la gloria el día de hoy. Recibe la gloria por lo que estás haciendo. Recibe la gloria por lo que harás. Recibe la gloria porque tú eres merecedor. Puedo gloriarme en las tribulaciones en ti, porque sé que me amas, sé que usas todo para mi bien. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda, recibe toda, precioso Hijo de Dios. Una última vez, recibe con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, dile. Precioso Hijo de Dios, recibe toda, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Ahora dale un aplauso a Él de gloria, de alabanza, porque tienes una esperanza viva. Jesús es tu esperanza. Jesús. Algo muy poderoso que tenemos que hacer después de escuchar la palabra de Dios es atesorarla en nuestro corazón. ¿Y cómo la atesoramos? Manteniendo en nuestros pensamientos lo que Dios nos acaba de hablar. No permitir que nada ni nadie nos robe esa palabra. Si esta mañana Dios le ha hablado a usted, atesore esa palabra en su corazón. Por eso es tan importante tomar notas. Por eso es tan importante el escribir las verdades que yo entiendo que Dios tiene para mí. Le damos gracias a Dios por su palabra y un aplauso más para la vida, para la honra de Dios y por la vida de Felipe. Gracias a Dios por su vida. Que el Señor le bendiga, le guarde, resplandezca su rostro sobre usted. Dios le bendiga, cuídese.